Bienvenidos al 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Por favor, si pueden cerrar la puerta y mantenerla cerrada, por favor. Gracias. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre el tema de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela. Audiencia solicitada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, representado aquí hoy por el señor Humberto Prado Sifonte. También contamos con una delegación de alto nivel del ilustre Estado Bolivariano, República Bolivariana de Venezuela, entre otros con el señor Larry Defoe, con el embajador y otras integrantes. Quisiera pedir que al hacer uso de la palabra, que por favor se identifique, y me han pedido especialmente que hablen pausadamente porque no se está consiguiendo por las últimas sesiones acompañar en lo que son actas de las sesiones. Yo soy James Cavallaro, presidente actualmente de la comisión. Está conmigo en la mesa el primer vicepresidente de la comisión y relator para Venezuela, el comisionado Francisco Eguiguren, distinguida representación del ilustre Estado venezolano. Gracias, presidente. Saludarlo nuevamente a los comisionados, a los peticionarios, con todo el respeto. En esta audiencia me acompañan representantes de alto nivel de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En este caso, la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales, Marielis Valdés, y la viceministra para la Atención al Privado y Privada de Libertad, Mirelis Contreras, y su director de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Alejandro Méndez. También está con nosotros el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de Panamá. Presidente, con su venia, le voy a dar la palabra en primer lugar a la viceministra Marielis Valdés y posteriormente a la viceministra Mirelis Contreras, quienes van a presentar las medidas adoptadas y los logros que Venezuela ha alcanzado para asegurar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y dejar atrás en el pasado el drama penitenciario que heredó Venezuela en el año 1998. Adelante, viceministra. Sí, buenos días. Muchas gracias y muy honrados de estar aquí. Saludamos en nombre de nuestro presidente, nuestra canciller, la ministra Iris Varela, a la comisión, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales y a las personas presentes. El Estado venezolano se ha caracterizado, la revolución bolivariana en Venezuela se ha caracterizado por la protección de las personas cuyos derechos han sido vulnerados históricamente en nuestro país. La creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es una prueba de ello. Hace 5 años se creó en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario con la intención, alcanzada a esta fecha, en un 96% de controlar el sistema penitenciario en las cárceles nacionales venezolanas. Nuestra Constitución establece claramente que el servicio penitenciario, y coincidimos en eso con las organizaciones que presentan la solicitud, está destinado a las personas que hayan sido condenadas, es decir, aquellas a que se haya enervado su presunción de inocencia. En consecuencia, en las cárceles venezolanas deben estar privados de libertad las personas que hayan recibido condena definitivamente firme. Sin embargo, el tránsito de los sistemas inquisitivos a acusatorios sabemos que es común en Latinoamérica y en buena parte del mundo la presencia de personas procesadas por necesidad del aseguramiento en sus procesos para la garantía de la conclusión del sistema penal. Nosotros tenemos en nuestra población penitenciaria garantías totales de los derechos humanos que correspondan a las personas privadas de libertad. El servicio penitenciario ha construido en el tiempo que tiene establecido más de 38 nuevos recintos penitenciarios. Está por inaugurarse en muy pocos días un recinto de mucha importancia en el estado de Aragua y que además va a atender a población procesada. Y su nombre es el nuevo Libertador, y va a estar ubicado adyacente a lo que conocemos hoy como el Centro Penitenciario de Aragua, conocido en nuestro país como Tocorón. Va a estar exactamente al lado y va a ser inaugurado en los próximos días.
se han realizado y se ha tomado en cuenta, aún con este mandato constitucional, se ha tomado en cuenta la necesidad de la construcción de recintos para procesados, y ya existen en Venezuela recintos para procesados. Tenemos el al lado de la Penitenciaría General de Venezuela, tenemos el 26 de julio y tenemos además otros centros para procesados como Nelson Mandela, que se encuentra en el estado Monagas, etcétera. El Estado venezolano no ha dejado de atender como Estado aquellas solicitudes que se le hicieran organismos que tienen autonomía en materia de detención preventiva. Es importante señalar que las gobernaciones en Venezuela por mandato constitucional y las alcaldías les corresponde el sistema de detención preventiva por control de seguridad pública. Sin embargo, estos centros de detención policial que no forman parte del sistema penitenciario, como Estado venezolano, hemos aplicado en ellos controles permanentes y asignación de cupos permanentes. Solamente en el año 2015 pasado y lo que ya resta del año 2016, hemos otorgado para los centros de detención policial cupos en el servicio penitenciario que ascienden a más de 26.000. Nosotros tenemos actualmente, con la construcción de nuevos recintos penitenciarios, una capacidad de 57.000 plazas penitenciarias. Acaba de señalar la organización que precedió en la palabra, una población, según las cifras que ellos estiman, de 55.000. Con eso demostramos una vez más, atendiendo a las cifras aportadas, que el sistema penitenciario no puede tener hacinamiento porque está por encima de la capacidad instalada actual a nuestra población penitenciaria, y eso es una realidad que nosotros no tenemos ninguna manera sino de evidenciar en las disposiciones que trajimos para que sean observadas. Tenemos absoluto control en los centros de detención femenina y absoluto control en los centros de detención de adolescentes. El Estado mantiene como desafío el control absoluto de los centros de detención policial, que corresponden a entidades como gobernaciones y alcaldías, que son unidades políticas independientes y autónomas, y en el servicio penitenciario, al ritmo que hemos llevado del 96% a la fecha, con la pacificación de la Penitenciaría General de Venezuela, apenas hace un mes, cuando se encontraba la República atendiendo en Naciones Unidas el informe periódico Universal, se acababa de pacificar uno de los centros emblemáticos en un periodo menor de 5 años, uno de los más importantes, destacados justamente por esa situación terrible que tocó confrontar a la revolución bolivariana en las cárceles venezolanas, y fue absolutamente pacificado sin la intervención violenta de ninguna manera por parte del Estado venezolano. Eso es una realidad. Tenemos además que decir que el Estado venezolano garantiza a través del servicio penitenciario el traslado a las audiencias de los privados de libertad. Existe además un esfuerzo conjunto, no le corresponde solamente al servicio penitenciario, y el Estado ha asumido su responsabilidad en lo que corresponde a los operadores del sistema de justicia, y me refiero en ese momento a el Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, inclusive la privada, el Ministerio de Servicio Penitenciario. Se ha creado un sistema de atención especial llamado Agenda Única. En esta Agenda Única se da prioridad a las causas que pudieran tener lo que hemos concebido en nuestra legislación como llamado retardo procesal, causas que su proceso haya sido superior a los 10 años, se haya mantenido, perdón, más de 2 años, que es lo que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y al superar esos 2 años se considera que hay un retardo en el proceso y deben ser abordadas con prioridad. En esos casos, que son muchísimos atendidos, incluso se han creado tribunales itinerantes para su atención, está el servicio penitenciario completamente abocado a la realización de esas audiencias y a todas las que nos corresponden. No tenemos actualmente cifras, por ejemplo, que solamente en un mes hemos trasladado, en este mes de noviembre, hemos realizado 2.693 traslados solamente en la zona central del país. Eso por dar una cifra inicial a lo que corresponde en nuestra obligación, que no es solamente el traslado, sino además las condiciones de reclusión y, por supuesto, la atención integral a los privados de libertad. Es importante señalar como atención constante en esta población que se encuentra en centros de detención preventiva, la situación de
atención jurídica permanente. Se atiende una vez incluso después de haber recibido la audiencia de presentación, porque en nuestro país es obligatorio en las primeras 48 horas la presentación ante un juez de control. Se mantienen los operadores del sistema haciendo operativos constantes en estos recintos de detención preventiva para la atención de estas personas, y en lo que nos corresponde la asignación de cupos es constante y es indiscutible. Tenemos las cifras y tenemos además los listados de las personas a las cuales hemos otorgado los cupos y los sitios donde los hemos hecho. Hablando estrictamente de lo que es nuestra responsabilidad como sistema penitenciario, es importante determinar lo que hemos llamado nuevo régimen penitenciario. El nuevo régimen penitenciario de ningún modo implica ninguna militarización del sistema penitenciario. Una de las actividades que se realizan dentro del sistema penitenciario está el ejercicio físico en modalidad de orden cerrado. No entendemos cuál es la inconveniente con la práctica de esta disciplina, que además es muy importante para desarrollar una destreza de control de mente y cuerpo, pero que es una de tantas actividades que se realizan dentro de lo que el Estado ha concebido como un sistema, que es el nuevo régimen penitenciario. El nuevo régimen penitenciario comienza efectivamente a las 5 de la mañana, la jornada diaria de un privado de libertad inicia a las 5 de la mañana, con un toque que da inicio a las actividades, con un orden de las celdas, con una requisa de las mismas. La requisa se hace 2 veces al día, inician desayuno, luego que desayunan salen a actividades físicas, que puede ser orden cerrado, puede ser deporte, o ambas en diferentes, dependiendo de la población que se encuentra en el recinto. Luego de hacer el ejercicio van a actividades educativas y laborales conformadas por el Instituto Caja de Trabajo. Tenemos 200 unidades socioproductivas a nivel nacional en el cual se garantiza instrucción técnica. Estamos hablando de talleres de herrería, de talleres de carpintería, estamos hablando textiles, estamos hablando además de un plan que se llama Siembra y Cría, y para garantizar la provisión de alimentos en esta situación particular en la que el país vive, y que pretende que sea un plan definitivo de autoabastecimiento y de sustentabilidad de los recintos penitenciarios. Pero además tienen lo que en nuestro país se llama misiones, que es la educación formal. Los privados de libertad reciben hoy en Venezuela, a través del servicio penitenciario, atención educativa o formación educativa en el sistema básico, secundaria y universitaria. Hemos graduado más de 1000 privados de libertad que han sido acreditados académicamente en los diferentes niveles, teniendo en cuenta, por supuesto, que los niveles de educación corresponden o para poder egresar del sistema, pues ya las personas que se encuentran cumpliendo pena definitivamente firme. El tema de la erradicación del hacinamiento ha sido suficientemente demostrado. La situación en nuestros, con unas plazas que superan a nuestra población, no necesitan mayor explicación. Estamos por encima de nuestra población penitenciaria y no corresponde a la realidad un hacinamiento del 200 ni del 300% en el servicio penitenciario. Nosotros podemos dejar constancia que la situación de condiciones de reclusión va más allá de la atención directa al privado de libertad. Nosotros atendemos a las madres de los privados de libertad, a su familia, en un plan de pacificación que consiste en la resolución pacífica de conflictos, utilizando la autoridad de la madre dentro de la comunicación necesaria con los privados de libertad, y que ha sido no solo exitoso, sino que es punta de lanza y la hemos colocado a la orden de otros sistemas que así nos los han requerido. El derecho a la salud está garantizado. Nosotros quiero dar la palabra a la viceministra Mirelis Contreras, quien va a hablarles de lo que al derecho a la salud se refiere. Buenos días a todos y a todas. Mirelis Contreras, viceministra de Atención al Privado y Privada de Libertad. En garantía de los derechos humanos de nuestros privados de libertad, el Estado venezolano garantiza el 100% el derecho a la salud, ya que disponemos de áreas de enfermerías y médicas y tenemos a nuestra disposición profesionales en el área médica, oftalmólogos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, entre otros. Esta atención se garantiza desde el momento que ingresan al establecimiento penitenciario, para que se determine su condición, su estado de salud, y de igual manera saber qué medicamento debemos suministrarle.
Entre estas actividades vinculadas al área de salud, el Ministerio constantemente realiza jornadas médicas en el área ginecológica, enfermedad de transmisión sexual, operativo de prevención, aplicando programas de inmunizaciones, prevención a la tuberculosis, jornada oftalmológica, evaluación psiquiátrica, exámenes de mama, entre otros. En el caso específico de la población privada de libertad, con un diagnóstico de VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, cáncer o enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, entre otras, se coordinan acciones con los entes involucrados a través de diferentes convenios a los fines de brindar el acceso a los servicios que permiten la detención y confirmación definitiva de estas enfermedades, proporcionando las terapias y medicamentos necesarios en los casos que lo requieran. Asimismo, el Estado venezolano garantiza el derecho a la alimentación a la población privada de libertad mediante la oportuna inversión social de manera sostenida y el suministro de correspondiente de 3 comidas balanceadas diariamente de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los y las privadas de libertad. En relación al acceso al agua potable, a través del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias se asegura su atención de manera inmediata. En cuanto a la atención para combatir el retardo procesal, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha creado el Plan Cayapa, que consiste en la atención jurídica e integral constantemente a toda la población privada de libertad, que en coordinación con los órganos de administración de justicia, de los cuales todos los órganos de administración de justicia se trasladan a los establecimientos penitenciarios, se proceden a revisar las causas penales, tanto de los privados de libertad en condición de procesado como penado. En esta jornada, que siempre la iniciamos el día lunes y culmina el día viernes, se coordinan audiencias dentro de los establecimientos penitenciarios. Se verifica si el privado de libertad opta, si es en condición de penado, si opta alguna de la fórmula alternativa del cumplimiento de pena, como es el destacamento del trabajo, el régimen abierto, la libertad condicional. Para ello nosotros instalamos de manera inmediata los equipos evaluadores que se encargan de la práctica de los exámenes psicosociales, que forman parte del requisito que exige el Código Orgánico Procesal Penal para el otorgamiento de la medida de la fórmula alternativa al cumplimiento de la pena. En el caso de los privados, en condición de procesado, se revisa si le corresponde la revisión de una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad. Además de ello, instalamos la Junta de Trabajo que permite redimir la pena a nuestros privados de libertad. En relación a los traslados para las audiencias a los tribunales, tenemos la Dirección de Autoridad Única de Traslado que garantiza el 100% los traslados de nuestros privados de libertad a las audiencias. Del mismo modo, el objetivo de brindar una debida atención a los privados de libertad en condición de procesada y procesado, tenemos proyectado la construcción de nuevos centros de procesados judiciales, de los cuales hoy contamos con el Centro de Procesados Judiciales 26 de julio y tenemos previsto inaugurar en el mes de diciembre el Centro de Formación de Hombre Nuevo Libertador, ubicado en el estado Carabobo. Además, hemos asumido la responsabilidad de 3 recintos que estaban bajo la responsabilidad de la Gobernación del estado Zulia, Monagas y Aragua. Aunado a esto, nuestros servidores públicos cuentan con credenciales académicas conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El personal, el personal de custodia es egresado de la Universidad Nacional Experimental, la UNES, y los demás profesionales están constituidos entre penitenciaristas, sociólogos, criminólogos, antropólogos, abogados, trabajadores sociales, médicos, nutricionistas, enfermeras, odontólogos, administradores, contadores, ingenieros, entre otros.
Además, contamos con la Academia Nacional de Servicio Penitenciario, la Escuela de Formación de Penitenciarios, que permite el mejoramiento de nuestros profesionales. Hoy, nuestra nómina cuenta con 9.181 servidores públicos, de los cuales 3.376 son custodios. Como anteriormente lo dijo nuestra viceministra, nosotros también, el Estado venezolano garantiza a la población privada de libertad el derecho a la educación a través de las denominadas misiones Robinson Rivas y Sucre, que están constituidas entre educación primaria, secundaria y universitaria. Durante toda nuestra gestión se han podido graduar 4.000 privados de libertad. Además de ello, contamos con el programa académico penitenciario, el cual está enmarcado en la red de orquesta y coros. Este programa ha permitido la participación de 10.968 privados de libertad, que está conformado entre 10 orquestas sinfónicas y de las cuales 2 estudiantinas para los adolescentes en conflicto con la ley penal. En cuanto a la ocupación laboral, los privados de libertad cuentan con más de 200 unidades socioproductivas a través del Instituto de la Caja de Trabajo, que consiste en panadería, herrerías, cultivos, servicios automotrices, entre otros. Finalmente, este año pudimos inaugurar el sistema de tecnología de seguridad penitenciaria, que nos permite controlar en tiempo real y monitorear todas las cárceles de los establecimientos penitenciarios. Esto nos permite visualizar en tiempo real. Hoy podemos decir que hemos cumplido con el sueño de nuestro comandante eterno. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y al trabajo de nuestra ministra Varela, hemos transformado nuestros establecimientos penitenciarios en centros de estudio, del trabajo, recreación. Y hemos logrado la transformación de los privados y privadas de libertad. Gracias por su atención. Acompañamos láminas, estadísticas y un documento de video, Perfecto, gracias. Mis colegas me han cedido su tiempo. Yo como relator para las personas privadas de libertad, yo tengo algunas preguntas, varias preguntas. Voy a intentar ser sucinto. Primero, es difícil saber o apreciar lo que está pasando, porque las cifras casi no tienen ninguna relación entre sí, las que estamos escuchando de este lado y las que estamos escuchando acá. Entonces, yo quisiera llegar a un nivel de detalle que podría ayudar a entender lo que está pasando. Primero, ¿es cierto que hay 55.000 personas privadas de libertad? Esa cifra, ¿estamos de acuerdo? 55.000. Segunda pregunta, la capacidad instalada. Han hablado de 500 plazas y aquí 57.000. ¿Qué está contando en 57.000? ¿Están contando los calabozos, como se dicen, de la policía? 3. ¿Aceptan la división de que habría casi 70%, 69% de personas procesadas y solo 31% de personas condenadas, ¿no? Ahí, otro tema importante son las cifras de los homicidios o las personas que se han muerto de forma violenta en el último año, en los últimos años, y cómo ha avanzado. Otro tema que han tocado es el tema del trabajo y la educación. No dudo que exista alguna oportunidad para algunos privados de libertad para trabajar o estudiar. La pregunta sería, del universo de 55.000, ¿cuántos están trabajando y cuántos están estudiando? Igual pregunta con el derecho a la salud. Yo les digo honestamente,
cuando yo escucho la afirmación de que escuché que se respeta el derecho a la salud 100% en Venezuela, encuentro un poco difícil, porque conozco, he estado en 200 o más, aproximadamente centros de detención en las Américas, y yo no conozco un centro de detención en las Américas en que yo haría llegaría a la conclusión de que se respetaría en 100% el derecho a la salud. Y decirlo en todo el sistema es una afirmación maravillosa. Ojalá que fuese el caso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es este. Si uno va a un determinado centro de detención, ¿cuántos detenidos se encuentran? ¿Cuántos médicos? ¿En qué horario están? ¿Cuántas personas piden para bajar a la clínica para ver el médico por día? ¿Y cuántas personas de hecho pueden ir? ¿Y cuál es el sistema, entre comillas, para determinar quién baja a la clínica? La misma cosa con el acceso a la educación y el acceso al trabajo. ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes ganan ese derecho de trabajar? ¿Quiénes ganan el derecho de estudiar? Entonces, con los sistemas penitenciarios nuestros, como decimos en inglés, el diablo está en los detalles. Hay que ver los detalles. Decir que hay programas, que tenemos recintos, no nos realmente da la información necesaria para saber lo que realmente está pasando. Hasta por eso yo quisiera reiterar lo que yo he dicho y la parte peticionaria ha dicho. La solicitud oficial, formal, por parte de la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la RPPL, de la CDH, que tengo el honor de dirigir, la solicitud por favor, de que nos invite la República Bolivariana de Venezuela a efectuar una visita para ver de hecho qué está pasando en los penales, en las cárceles, en los centros de detención de la policía en Venezuela, como hacemos en muchos otros, casi todos los otros países del continente. Gracias, presidente. Yo creo que hay mucha información que nosotros pudiéramos aportar en detalle posteriormente por escrito luego de esta audiencia, pero hay algunos elementos que son importantes que nosotros reafirmemos. Yo estoy seguro que Humberto Prado coincidirá con nosotros porque él fue director de una cárcel. ¿Cuál era el drama de Venezuela en el año 1998? El Estado no tenía control de lo que pasaba en el 100% de las cárceles. Había un régimen de facto dentro de las cárceles, bajo el control de los privados de libertad. Esa es la realidad de 1998. Se han adoptado medidas, se han aplicado políticas. ¿Y qué ha permitido esa política? Que nuestro ministerio, nuestro Estado pueda decir hoy, el 100% de los regímenes, de los establecimientos para adolescentes en conflicto con la ley penal, está bajo el control del Estado, bajo el control de las autoridades. No lo era así en 1998. El 100% de los establecimientos femeninos está bajo el control de las autoridades del Estado venezolano. No era así en 1998. Y en lo que tiene que ver con adultos, el 96% de los establecimientos están bajo el control del Estado. ¿Estamos contentos con eso? No estamos contentos con eso. Queda un 4% que el Estado ha asumido el compromiso ante el Sistema Universal de Derechos Humanos y lo asume ante esta comisión de seguir desarrollando políticas para alcanzar que el 100% de los establecimientos vuelvan al control del Estado, lo que permite aplicar un régimen que garantice salud, educación, trabajo, deporte, recreación, esparcimiento. Otro de los temas que se plantea, el tema del retardo procesal. Venezuela está en marco de un proceso de transformación integral del sistema de justicia. Así lo hemos reconocido y lo hemos planteado medidas estructurales para eso, que Humberto bien lo sabe, más allá del incremento del número de unidades para el traslado. Por ejemplo, una de las líneas que hemos planteado es que nosotros debemos fortalecer la formación
para asegurar el respeto efectivo del principio de juicio en libertad, la formación y la capacitación de todos los operadores del sistema de justicia. Y estamos trabajando en mesas internas para definir mecanismos que nos permitan ir hacia allá. Y lo que tiene que ver con los centros de detención preventiva, nosotros lo hemos dicho en otros espacios, ese es un desafío que tiene Venezuela. Hemos avanzado significativamente y es innegable, es inocultable el progreso que hay en el régimen penitenciario. Pero debemos fortalecer las medidas para avanzar a mayor ritmo en el caso de los centros de detención preventiva, y hay planes previstos para ello, ¿no? Yo le cedo a continuación la palabra a nuestra viceministra para que detalle algunas cifras adicionales. Queda muy poco tiempo, lamentablemente, porque es muy amplio, muy vasto lo que nosotros tendríamos que decir. De verdad necesitaríamos mucho más espacio en esto y es importantísimo para nosotros que se vea. Yo quiero, en esta lámina nos acompaña en este recorrido reciente, hace apenas 2 meses, el presidente de la Comisión de Régimen y Cultos de la Asamblea Nacional se encuentra en esta lámina al lado de la ministra Iris Varela, dentro de uno de los recintos penitenciarios, al cual nos acompañó a varios de ellos en el recorrido, para verificar dentro de nuestros establecimientos la condición de nuestros privados de libertad. Aquí se encontraba, y es innegable, no solo su acompañamiento, sino lo que pudo observar personalmente, pudo ingresar al lugar donde él quiso, no solo donde nosotros establecimos el recorrido, fue, acompañó y verificó dentro de los recintos penitenciarios la situación de los centros nacionales y de las cárceles nacionales. No creo que exista en Latinoamérica, y lo decimos con responsabilidad, sin ánimos de jactancia o de algún tipo de petulancia política. No creo que exista en el continente un sistema penitenciario que tenga en estos momentos mayor garantía los derechos, al respeto de los derechos humanos de los privados de libertad como el que está en Venezuela actualmente. Responsablemente, lo digo como venezolana, lo digo como parte del gobierno revolucionario de Venezuela y lo digo en representación del Estado. En los recintos penitenciarios actualmente, a cargo del servicio penitenciario, con un control del 96% de los recintos. No solo se garantizan los derechos humanos fundamentales a la salud, a la alimentación, al trabajo, al estudio. Se ubica la situación jurídica que en estos planes se ha garantizado cuál es y se ha logrado organizar la situación de cada uno de los privados de libertad en materia judicial. Participan de los planes, como usted inquirió, la totalidad de la población que así lo desee. Es obligatorio el trabajo y el estudio solo para las personas ya penadas porque es parte incluso de la necesidad que ellos mismos tienen en la redención de la pena. Para los procesados es opcional la participación en los planes de educación porque el procesado es alguien técnicamente inocente y como es así, puede en cualquier momento variar su situación jurídica intramuros y puede salir en libertad de conformidad con lo que en su proceso judicial ocurra. La participación es obligatoria para los penados. En cuanto a la población coincidimos en los datos, aquí los tienen, ustedes tienen consignado. El número de privados de libertad está en el documento que consignamos, que va a ser consignado para su estudio. Tienen la población penitenciaria, en esa población está discriminada entre masculinos, femeninos y procesados y penados, y además tienen las cifras de salud a las cuales la atención de salud de los privados de libertad. La población penitenciaria no tiene el 100% de personas bajo situación de salud. La situación de salud está perfectamente registrada, acreditada, atendida. Garantizamos, y está allí en las cifras, los medicamentos, garantizamos el tratamiento y en los casos de enfermedades graves y terminales, el Código Orgánico Procesal Penal establece la posibilidad de medidas humanitarias. Tenemos además cifras que coinciden en el Observatorio Venezolano de Prisiones. Esta es una cifra que tomamos de internet de la organización que nos acompaña y que solicita esta audiencia, donde se reconoce, si ven las cifras a cifras, desde el año 99 hasta la última publicación de ellos, que fue el primer semestre del 2015, por ejemplo, un total de personas para el año 99 eran 2.085 entre personas fallecidas y heridas en el sistema penitenciario, según el registro de quienes nos acompañan. Y según ellos, para el 2015 tenemos un total de 139, entre 2.085 personas con hechos de violencia para el 99 y 139 para el 2015,
139 a 2085 es exactamente la proporción que el Estado venezolano dice del 90% de control en hechos de violencia registrados por la propia organización que nos acompaña. Lo demás, las cifras, por razones de tiempo, ya agotado, están en el informe procesado y le agradecemos, por favor, presten atención al mismo. Gracias. No, es un tema que nos interesa, a mí me interesa Seguro. personalmente, hasta por eso incito y reitero la solicitud al ilustre Estado venezolano de ver la posibilidad de invitar a la RPPL y hasta el relator para el país para efectuar una visita y ver, Tomamos nota de, como de usted la ha dicho, solicitud. si las condiciones son las mejores del continente, ¿por qué no mostrar esas condiciones a la Comisión Interamericana? Claro, Con eso claro. terminamos la sesión. Agradezco a todos por su participación.